Excelente. Entonces hoy vamos a concluir en este video con el capítulo anterior, donde estábamos hablando del ungimiento del rey David. Vean qué importantes son estos videos, porque cuando ya lleguemos, por ejemplo, al libro de los reyes, nos va dando un perfil de los reyes y de los profetas para poderlos entender de una mejor manera. Entonces el estudio de la Biblia verso a verso es un estudio importantísimo. Por eso yo lo que aconsejo es que no se vayan directo al Nuevo Testamento los que ya conocen a Dios, que ya son hermanos, que ya se congregan, que ya tienen tiempo, que son líderes. Escudriñen el Antiguo Testamento, porque en estos libros de historia vamos a encontrar un montón de fundamentos para entender mejor el Nuevo Testamento. Y así podemos entonces hacer una aplicación, una predicación mucho mejor. Hoy nos vamos a ir al capítulo 17, versículo 14. Y vamos entonces a ver lo que esta porción de la palabra del Señor nos va a enseñar. Y ahí es donde vamos a ver algo acerca relacionado en este capítulo 16, versículo 14. Relacionado a los malos espíritus, ¿no? Que aquí ya nos enseña el Señor o nos habla de una manera más clara cuál es el trabajo de ellos o lo que está relacionado con ellos o con una posesión o en qué sentido puede ser posesionado alguien, ¿no? Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Si estamos hablando del Espíritu Santo, ya no estuvo con él y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces vamos a empezar con este verso. Entonces, desde Génesis, por eso es importante estudiar toda la Biblia, conocemos estas luchas donde Dios dijo en Génesis 6 que no iba a contender contra el hombre para siempre porque es carnal. Es decir, el hombre se puede aferrar a no obedecer a Dios, a vivir según sus pasiones, sus deseos, sus anhelos, sus propósitos, no importándole la parte espiritual. Aunque somos creación de Dios, Él nos da un espíritu que es el que nos hace ser seres vivientes. Pero esa parte espiritual es la que nos conecta con su espíritu o con un mal espíritu. Es en la parte espiritual. Y de ahí esa parte espiritual, ya sea que esté conectada con Dios o con el enemigo, es la que va a hacer que externemos nuestras obras, que externemos nuestros pensamientos, que usemos nuestro cuerpo, nuestros miembros, pero es en la parte espiritual. Entonces, esto lo vemos desde Génesis, ¿no? Que el hombre es carnal, se niega a obedecer a Dios. Entonces va a llegar el momento que Dios dice, no voy a seguir contendiendo con fulano, con mengano, o con mengano pueblo, porque no quiere. Y vimos, por ejemplo, la destrucción de Amalek. Dios ya no iba a contender con ellos. O sea, contender con ellos era buscar la manera de que el pueblo de muchas formas conociera a Dios. Dios les fuera revelado, pero simplemente hay quien dice, no más, no quiero, no me interesa. Eso fue lo que pasó entonces en este asunto de Saúl. No es que el espíritu del diablo nomás llegue y nos posesione porque él quiere. Él no tiene ese poder. Él no tiene esa fuerza, no tiene esa decisión. Tienes que pasar por un proceso donde tú le dices no a Dios. Entonces ese espíritu, tú vas a estar sujeto, vas a estar desprotegido, vas a estar listo, abierto para que el enemigo haga contigo lo que quiera, lo que se le pegue su gana. Pero no va a entrar nomás porque sí, hay una acción que hacemos nosotros, los hombres, ¿no? Entonces, el enemigo o el antagonista de esta historia, el malo, iba a tener, cuando Saúl le dijo al Señor que no, se cansó de decirle, no te quiero obedecer, no lo voy a hacer como tú quieres. ¿Cómo Dios incitaba a este hombre? Recordemos que cuando lo ungió, entonces el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces, Saúl se cansó de decirle, no más, no es como tú quieres, no voy a pelear cuando tú quieras, no te voy a dar la gloria. Entonces el Señor retiró su espíritu y dejó que un espíritu malo entonces se apoderara. Cuando dice de parte de Jehová, no es precisamente que el Señor lo mandaba para que le hiciera eso, es que lo dejó desprotegido para que entonces el enemigo hiciera con él lo que quisiera. Es que Dios le dio permiso, ¿no? Entonces llega el momento en que Dios puede dejar de tratar con nosotros. Entonces
se cansó de decirle que no, entonces quita su Espíritu Santo y el espíritu del diablo pues va a estar listo para poseerlo. Entonces, ¿para qué llega el Espíritu Santo? Para alentarnos, para guiarnos, para darnos esperanza, motivación, fuerza, poder, visión, todo. Para eso llega el Espíritu Santo. Y el espíritu del diablo llega para atormentarnos. Llegan las envidias, pleitos, herejías, depresiones, todo lo que es negativo llega cuando entonces el espíritu del diablo le damos libre entrada. ¿Tengo yo que hacer un altar o invocarlo? Oh, Satanás. No, simplemente al ser desobediente a Dios, simplemente al no poner atención a la palabra de Dios y no querer vivir como Dios manda, entonces yo estoy sujeto. Yo estoy libre a lo que el enemigo quiera hacer en mí, porque yo le estoy diciendo que no a Dios. Y el Espíritu de Dios es la única fuerza que impide que el enemigo entre a nuestra vida. Por eso nadie puede decir, es que no hizo nada, mira, no pasó nada con él y lo poseyó el diablo. Sí, pues se la pasan viendo películas de malos espíritus, películas donde se manifiesta el diablo, películas con rituales, o leen libros de hechicería, libros de cosas ocultas, pero no son malos, pero le abren puertas para que el enemigo tome posesión de ellos. Y de todos modos, aunque no fuera así, al decirle que no a Dios, entonces ya estamos sujetos a que nuestro espíritu sea usado por alguien, ¿no? Entonces los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. O sea, era tan evidente e insoportable como se ponía este rey, que los siervos mismos de Saúl dijeron, no, pues aquí está algo mal, aquí está algo terrible. Aquí algo te está atormentando, aquí algo está pasando porque de la nada te pones mal, te pones terriblemente y antes no te pasaba así. Y ellos en ese contexto de pueblo de Dios, de pueblo de Israel, ellos deducen, saben que se trata de que Dios ha permitido que le pase eso, que es un proceso. O sea, perdió su cobertura espiritual. Perdió el poder de detener los ataques del diablo en su mente, en su alma, en su corazón. Ya no estaba blindado como lo estamos nosotros, gracias al Espíritu de Dios. No es que nosotros seamos excelentes personas, muy buenos y bondadosos. No, es que Dios ha puesto su Espíritu. Y mientras nosotros nos aferremos a obedecerlo y a seguir buscando por medio de su palabra, hacer buenas obras, y por medio de su iglesia ganarnos almas, entonces nos protegerá. Pero hay quien le dice que no al Espíritu Santo, entonces queda sujeto. Entonces dicen ellos, busquemos, dice, para nuestro Señor, que alguien que esté delante de ti, que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. Aquí hay algo muy importante, porque para ellos la música o aquellas voces que quizás oía este hombre o que le atormentaban en su pensamiento con puras cosas terribles que blasfemaba, entonces la música llega para aliviar a lo mejor una grave melancolía que él pensaba al ser atormentado porque Dios ya lo había desechado, porque Dios ya no estaba con él, porque ya habían escogido uno mejor que él, aunque él no sabía quién era. Entonces la música, cuando aquellas voces lo hacían desvariar, llegaban y lo ministraban a sus oídos y aquel espíritu se iba. O sea, aquella música opacaba las voces del diablo, del tormento que él podía tener. Y lo único que podemos ver aquí es el poder que tiene la música en nuestro estado de ánimo en un sentido normal. Miren, por ejemplo, si alguien pone música triste, pues se acuerda de cosas tristes, se acuerda de que se murió su papá, se acuerda de que fracasó en algo, entonces se lo lleva a ese aspecto, a esa dimensión, a esa atmósfera. Si ponen algo alegría, entonces agarras fiesta, agarras todo, porque tiene un poder la música. El asunto es que imagínate el poder de la música en las manos de un hombre o de una mujer ungida. Imagínate el poder que cuando tienes en tus oídos aquel espíritu que te dice que no sirves para nada, pero luego viene una melodía en la boca de un santo y de una santa que te dice que eres lo mejor para Dios. Entonces el diablo huye, el diablo no puede soportar cuando tú le abres la puerta a Dios. Por eso es la importancia de que nuestros líderes musicales, ellos estén metidos con Dios, que no entretengan. Es un problema
cómo el ministerio de la música, muchos se aferran en verse bien, tocar bien, cantar bien, tener los mejores instrumentos, los mejores aparatos, pero no oran, no ayunan, no se guardan, no sirven en otra cosa. Entonces el respaldo de Dios o la unción es difícil que esté sobre ellos. ¿Por qué? Porque se preocupan por entretener, por amenizar, por sacar un culto, cuando es una predicación, es una administración que no solamente va a depender de la agilidad con la que toquen o de lo hermoso que pueda salir de sus bocas, sino de que Dios respalde al músico y al cantante. ¿Para qué? Para que entonces cuando ellos ministren, vean algo diferente en su trabajo, en la obra de Dios. Y desde antiguamente, cuando vemos, por ejemplo, que Dios unge a Saúl, él se encuentra unos profetas que vienen con pandero y danza, instrumentos, y es una fusión, lo profético. Ellos venían profetizando y venían cantando, venían alabando a Dios, profetizando por medio de melodías. Entonces, es una conjunción el ministerio. Y nosotros debemos de darle la importancia a la música, a la adoración, pero la importancia a llevar a nuestros músicos y cantores a un nivel espiritual donde ellos entiendan que es una totalidad el que Dios los use. Y que no haya pleitos. Yo sí canto bien, tú sí cantas mal, tú no tienes el don, tú no tienes el llamado. Dejar esas tontadas, esas ridiculeces, porque a veces nosotros nos vamos como Samuel, ponemos al que mejor lo hace, aunque sea el más pecador. Y a veces vamos y ministramos y no cuidamos quienes ministran. Y a veces hombres o mujeres que están totalmente alejados del asunto espiritual, pero cantan muy bien o tocan muy bien, y nosotros nos empeñamos o tienen un mal testimonio en usarlos en algo que va a afectar no solamente a ellos, sino a todo el ministerio y a la celebración que tenemos. Entonces vean el poder que tiene la música en nuestro estado de ánimo. Es un ministerio poderosísimo que tristemente lo hemos rebajado a lo bonito, a lo estético, a lo funcional, al poder presumir nuestros aparatos caros, y es algo tan terrible que nosotros como pastores lo permitamos, porque a veces es nuestra familia, sabemos que andan bien mal, pecadores, borrachos, adúlteros, fornicarios, y los dejamos participar, porque estamos como el sacerdote Elí, que solo nos interesa la apariencia y no nos interesa quedarle bien a Dios atravesándole la que no la tengamos que atravesar. Y a veces la gente, por mantener un alto estándar de nivel en los ministerios, hablando de la música, se van a otras iglesias y otra gente los recoge como si fueran los buenos samaritanos, pero no saben que hay pecado ahí. Entonces necesitamos cuidar eso nosotros. ¿En qué? En que si sabemos de antemano que alguien está haciendo las cosas mal, debemos de frenar para que la gente pueda vivir un proceso, porque el ministerio de la música debe de ser un ministerio de liberación. Fíjense, es decir, el que toca y el que canta debe de tener en su mente la liberación, porque es lo que nos enseña la Biblia. Y no sé si tú lo habías visto así, pero el poder de la liberación para alguien que llega atormentado de la mente, atormentado del corazón, si estos son músicos, ministros de la alabanza y de la adoración, el diablo no va a soportar estar donde ustedes están por lo que están haciendo, que es honrando a Dios. Entonces Saúl respondió a sus criados: sí, búsquenme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo, porque cuando me llegan estos pensamientos me pierdo, no sé de mí, quiero matar, quiero blasfemar, quiero desvariar, quiero gritar. Cuando habla de desvariar es la palabra para profetizar, pero también para profetizar falsamente. Entonces esto era lo que él decía, profetizaba, hablaba sandeces, pues hablaba tonteras, para que vean que una falsa profecía es por un mal espíritu. Mal espíritu es hablar mentira, deducir que Dios nos dijo, es un mal espíritu, porque es un espíritu donde buscamos la vanagloria, buscamos que nosotros seamos el centro de atención, y eso no debe de ser así para hombres que tienen unción y mujeres. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. No me sale, sabe tocar aquí, porque hay muchos que se conforman con saber tocar. Es valiente. Imagínense un músico que sabe tocar, pero que es valiente y vigoroso y hombre de guerra.
prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y hay quien se conforma con tocar y estar hermoso o hermosa. Pero aquí habla de otras características. Aquí habla de ser valiente, vigoroso y hombre de guerra y prudente en palabras. O sea, aquí describe el ministerio de alguien que toca o canta. Antiguo Testamento, capítulo 16, verso 18, describe a un real ministro de la adoración. Entonces hay una descripción detallada de David, ¿no? Un gran compositor de salmos, pero no solamente tenemos, por ejemplo, como la descripción de Saúl, que solamente habló de su físico, sino también de todas sus cualidades y dones que había en David. Entonces era músico, y entonces de ahí la gran cantidad de salmos que él le compuso al Señor, reconocido. ¿Por qué? Por ser valiente y vigoroso, un hombre activo, un hombre listo, un hombre obediente, un hombre que sabía hacer muchas más cosas. No solamente se limitaba a tocar, acuérdense que él cuidaba ovejas, que si llegaba el oso, el león, él los mataba. Él mató a Goliat. O sea, esta es la historia que traía este hombre poderosísimo, ¿no? Hombre de guerra, es un hombre que sabe pelear, que conoce los conflictos, la problemática que hay y es parte de él. Entonces imagínense ustedes un ministro de la música que sepa pelear, que sabe que se está manifestando el diablo y sepa cuál alabanza, que sepa cuál corito, que sepa cómo ministrar, cuándo hablar, qué decir, cómo orar, cómo hacer guerra. Entonces todo esto, y prudente en palabras, no andar en chismes, no criticar a los demás compañeros del ministerio, no criticar a los que tienen menos habilidad, prudente, o sea, motivador, un hombre que siempre ayude a que salgan adelante los demás, no uno que habla por hablar, ni por ardido, ni por nada de ese tipo de cosas, ni por presumido, yo sé tocar mejor, a mí no me, yo lo puedo hacer solo, no, prudente en palabras, fíjense. Entonces, y no desentonaría en el palacio, pues porque era hermoso, ¿no? Y la corona de esta vida es que era reconocido por Dios, es decir, Dios estaba con él. Entonces es un consejo para el ministerio, que busquemos realmente ser instrumentos en las manos de Dios y saber que mi ministerio está ligado a la liberación. Yo toco, el diablo se va. Yo canto, el diablo huye. No me soporta. No me soporta porque estoy adorando a Dios, estoy alabando a Dios. Él quería la adoración y la alabanza para él, pero yo no se la doy. Como yo no se la doy, entonces no soporta. Y la gente es ministrada. Y la que llevaba ese pensamiento de suicidio, de dolor, de depresión, ella es liberada por el poder del ministerio de la alabanza. Bueno, sería que este video se lo pasaras a tus amigos, compañeros que están metidos en este ministerio, ¿verdad? Entonces, y nosotros como líderes, como pastores, no conformarnos, que nos saquen el cultito ahí. Ah, tocan bien, están a la moda, pantalones todos rotos, gente ya está tatuada en los ministerios. O sea, es una tontada lo que a veces hacemos o dejamos que nos ministre la gente que no tiene ninguna connotación espiritual. Y nosotros tenemos que buscar que haya hombres y mujeres que le den la honra al Señor con su voz, con sus manos, con su cuerpo, con sus ojos y con su vida. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas, como casi diciéndole: aquel que lo tiene desaprovechado, yo lo voy a usar. Fíjense, un hombre trabajador, un hombre que estaba pastoreando ovejas, el rey mismo lo mandó llamar. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David. Porque el rey, al mandarle un presente, un regalo, le estaba diciendo que miraba con buenos ojos que su hijo le sirviera al rey, que su hijo estuviera ahí con él. Si nosotros lo trasladamos a lo espiritual, también a nosotros Dios, de andar pastoreando ovejas, por decirlo así, en nuestros trabajos comunes de nuestra vida normal, el rey nos manda a llamar. ¿Para qué? Para ser parte del palacio. No se nos olvide que el ministerio es porque Dios nos llamó al ministerio. No andemos de creídos, no andemos de presumidos, no andemos de arrogantes, de ególatras, porque el rey nos mandó llamar. Si él no nos hubiera llamado, entonces no estaríamos ahí. Entonces, ¿qué hace Isaí? Lo manda con regalos para que viera que él estaba honrado de ser su servidor. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. O sea, de esta manera Dios lo introdujo y halló gracia delante del rey,
al grado que lo puso de su paje de armas, es decir, el paje de armas se le confiaba la vida, cargaba tus armas, estaba listo para proveértelas cuando era necesario, que el enemigo estaba ahí, hasta ponía su vida por ti. Eso era David para él, o sea, le dio toda la confianza, puso su vida en sus manos. Y eso es lo que ha hecho Dios, nos ha puesto toda la confianza de hacerlo bien. A los que somos pastores, ministros, líderes, alabanza, todos, Él ha puesto su confianza en nosotros, para que nosotros, así como Él puso su vida por nosotros, nosotros también lo honremos. Y Saúl le envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Lo solicitó para que estuviera ahí para siempre. Cierro este video, ¿no?, que se trata mucho de la adoración, de la alabanza a Dios. Dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, repite mucho el de parte de Dios, para que nosotros entendamos que lo que el diablo haga, lo que un demonio haga, tiene que pasar por el filtro de Dios. Y el problema no es lo que el diablo quiera hacer o lo que Dios lo deje hacer, sino lo que nosotros permitamos. Es decir, si yo soy desobediente, estoy en las manos de lo que el enemigo quiere hacer. Si estoy obediente, el enemigo no puede tocarme. Entonces David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. O sea, cuando era poseído por los pensamientos que lo atormentaban y no lo dejaban estar tranquilo y ser feliz, entonces David lo ministraba tocando con sus manos ungidas aquella arpa con la que componía salmos para Dios. No le tocaba a Saúl, le tocaba a Dios. Y esa creaba una atmósfera que el diablo pues no podía resistir estar en esa atmósfera y salía huyendo. Entonces, al estar Saúl cerca de la atmósfera de ese hombre que tocaba con esa unción, sentía alivio. ¿Cuántas veces no nos ha tocado ver que en nuestros trabajos ponemos alabanzas, por ejemplo, que le dan la gloria a Dios, y vemos que gente que no tiene nada que ver con Dios, que no quiere nada con Dios, dicen: ay, qué bonito cuando pusiste ese canto, vuélvelo a poner, y al rato hasta lo andan cantando? Cuando yo trabajaba en la aduana, yo era el único cristiano y yo ponía alabanzas. Antes estaba un hermano ahí, cuando yo no era hermano, y estaba un hermano antes ahí, y ese ponía canciones de Luis Miguel. Con eso ministraba a la gente en vez de poner alabanzas. Después yo me hice hermano y yo ponía alabanzas, y las alabanzas que yo ponía: levanto mis manos, yo soy la niña de tus ojos. O sea, esas alabanzas que en ese tiempo estaban de moda, la gente de ahí, cuando llegaban tristes, cuando llegaban oprimidos, cuando llegaban en situaciones matrimoniales con problemas, me decían: ¿puedes poner la música? Porque se metían a la atmósfera que yo creaba con las alabanzas. Entonces eran ministradas por medio de la presencia de Dios. Sigamos entonces honrando a Dios. Que todos nuestros ministros de la alabanza y de la adoración analicen su ministerio como de liberación. No es entretenimiento, no es tener los mejores aparatos, no es vernos bien, no es sacar un cultito, no es solamente entretener. Alabanza, música es liberación. Dios te bendiga grandemente y ánimo.